Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema el nacimiento de Jesús. Y dice la palabra de Dios que por aquel tiempo el emperador romano Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el imperio. Y las personas tenían que ir a censarse a su propio pueblo. Es por ello que José salió del pueblo de Nazaret de Galilea y se fue a Belén de Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Y se llevó con él a María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque aquí hay una manifestación de humildad grande de parte de Dios, porque mientras el Hijo de Dios hecho hombre, esto es Jesucristo, nace en un establo, nosotros, los seres humanos de este mundo, tratamos de que nuestros hijos nazcan en la mejor clínica. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que lo importante para nosotros no son las cosas materiales de este mundo, que lo importante para nosotros son las cosas espirituales. O dicho de otra manera, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que tratemos de concentrarnos en la aplicación de la palabra de Dios para que volvamos al reino de Dios. Y dejemos a un lado el deseo de tener cosas materiales en este mundo, porque al final no servirán para que nosotros volvamos al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aquí hacemos una pausa y continuamos de inmediato. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Lucas: los ángeles y los pastores. Y dice la palabra de Dios que cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se le apareció un ángel del Señor que le dijo: no tengan miedo, porque le traigo una buena noticia. Hoy le ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías. Como señal, ustedes encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en el establo. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles venidos del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Y dice la palabra de Dios que cuando los ángeles subieron al cielo, los pastores fueron a ver lo que le había dicho el ángel. Y cuando llegaron, encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque mientras el Hijo de Dios hecho hombre, esto es Jesucristo, nació
en un establo, nosotros tratamos de que nuestros hijos nazcan en las mejores clínicas de este mundo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aquí hay una manifestación grande de humildad de parte de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo seguimos su palabra, debemos de ser humildes. Pero además, también nos deja otra enseñanza, y es la siguiente. Lo que Dios quiere de nosotros es, hermanos y hermanas, que vivamos permanentemente concentrados en las cosas espirituales y no en las cosas materiales de este mundo. Porque solamente los hombres y las mujeres que reciban la palabra de Dios y la pongan en práctica entrarán al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Lucas. El niño Jesús es presentado en el templo de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Y dice la palabra de Dios que en Jerusalén vivía un hombre que se llamaba Simeón. Simeón era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Y Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo de Jerusalén. Cuando María y José llevaron al niño Jesús, y cuando Simeón lo tomó en sus brazos, alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo Simeón muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el Espíritu Santo le había prometido a Simeón, que era un hombre de Dios, que no moriría físicamente sin antes ver al Mesías, y así fue. Para la honra y gloria de Dios, la profecía se cumplió, porque Simeón vio al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, antes de su muerte física. Además, hermanos y hermanas, en Simeón tenemos nosotros un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que por creer en la palabra de Dios hoy se encuentra en el reino de Dios. Eso mismo debemos hacer nosotros, hermanos y hermanas. Los hombres y las mujeres que hoy nos encontramos en este mundo, debemos de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque al poner en práctica la palabra de Dios, nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, quedamos facultados
para volver al reino de Dios, como volvió Simeón, que era un hombre de Dios. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 2 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.